Estimados amigos, sé que muchas personas tienen un gran encono, resentimiento contra el Estado sionista, el Estado de Israel, porque lógicamente las personas que están dirigiendo este gobierno probablemente no son piadosas y tienen una mentalidad justamente defensiva y muchas veces también agresiva contra aquellos sus enemigos que siempre están atacándolos y amenazándolos y buscando la forma de sacarlos de la tierra de Palestina. Por eso es que los hebreos, los judíos, los israelíes, se están preparando pues siempre para la guerra y siempre están listos para defenderse. Y por supuesto tienen el apoyo de los sionistas americanos allá en Estados Unidos, que gente muy rica, poderosa, que están apoyando al Estado de Israel. Sea como fuese el asunto, el Estado de Israel se formó nuevamente después de muchos siglos de la diáspora, en el año 48, 1948, el 12 de mayo. Y a partir del 12 de mayo, los judíos de la diáspora han estado regresando a su tierra nuevamente, a la tierra de sus padres, a aquella tierra que Dios le ofreció a Abraham y a su descendencia para siempre. Una promesa de Dios que se está cumpliendo nuevamente con el retorno ya de los judíos a partir del año 1948 a su territorio en Israel. Y ya pues hay cerca de 6 millones de personas allí, muchas de las cuales son judíos, y una gran cantidad de judíos, que la mayor parte, por supuesto, también hay árabes, ¿no? Y de otras naciones, pero ya están, digamos, una muy buena cantidad de judíos allí, y se espera que con esta crisis en Estados Unidos, los judíos que estén allí desean todavía volver más a su tierra, como ya ha venido ocurriendo en los últimos años, judíos americanos que están regresando a Israel. Y la Biblia habla de que este país va a ir nuevamente recibiendo más judíos de todas partes del mundo. Y pues también es cierto de que este país que ha renacido nuevamente y ha prosperado y ha hecho de sus desiertos lugares frondosos, de grandes campos de cultivo, ¿no? Y se dan al lujo de exportar a todo el mundo sus frutas, y son grandes productores de leche, miel, etcétera, y muchos productos del campo. Ellos han hecho pues realidad lo que la profecía hablaba sobre el retorno de los judíos a su tierra y el progreso en la agricultura y en la ganadería. Y también han progresado muchísimo en lo que se refiere pues en los armamentos bélicos, ¿no? Están muy bien armados, muy bien preparados. Y bueno, la Biblia enseña que en los últimos días estos israelíes regresarían a su tierra, y esto venía ocurriendo, por supuesto, desde el año, digamos, como nación, 1948, como nación. Pero siempre hubo israelíes ahí, pero como nación, 1948, se formó el Estado judío, tal como estaba profetizado que iba a ocurrir en los últimos días. Y ya han pasado esto más de 60 años, por supuesto. Pero estamos dentro de esa generación predicha por el Señor, que puede ser de 70, 80 años que dura una generación, hasta que todo lo que se ha predicho se cumpla sobre el futuro de Israel y del mundo. Por lo tanto, estamos nosotros conscientes que Israel es el foco de nuestra atención, y es justamente la manzana de discordia y la piedra de tropiezo, ¿no? de los pueblos. Es el país donde, siendo tan pequeño, es el centro de discordia de tanto de árabes, judíos y de las naciones en general. Tanto odio que existe contra los israelitas, un pueblo tan pequeño, es pues porque justamente como es el pueblo del Señor, el demonio, el diablo, ha buscado y busca la forma de destruir este pueblo. Y buscó destruir también a los israelíes con Hitler, ¿no? Con los judíos, eliminarlos allá en el famoso Holocausto. Y siempre quedó un grupo que se salvó, y ese grupo ha estado regresando a su tierra, los descendientes de estas personas también. Por lo tanto,
Estamos nosotros conscientes de que las profecías de la Biblia, del Antiguo Testamento con relación a Israel, se están haciendo cada vez más reales, ¿no? Vemos el odio que existe de la antigua Persia, ¿no? Que es actual Irán, que tiene un odio acérrimo a los israelitas, como también están ahí la Unión Soviética y están también los países árabes, ¿no? Estamos ahora con el problema de Egipto, ¿no? Que antes era un aliado de Israel, ahora ya no lo es, ¿no? Tal como la profecía también hablaba de que Egipto iba a estar también en los final de los tiempos en enemistad con Israel, y así como también Turquía y también Siria, etcétera, ¿no? Que la ciudad de Damasco iba a tener que ser destruida, porque así lo dice la Biblia. Y también otros países, ¿no? Que vendrán del Oriente, ¿no? China, puede ser también Corea del Norte, etcétera. Por tanto, nosotros tenemos que ver que lo que está ocurriendo en el mundo tiene un significado muy claro, es que estamos viviendo en tiempos finales, en tiempos apocalípticos. Y por lo tanto debemos estar atentos a lo que va a venir a ocurrir justamente en el Medio Oriente, porque ahí va a nacer y se va a generar un conflicto pero tremendo entre las naciones. Y el Señor Jesús regresará justo para defender a su pueblo y destruir a todas aquellas naciones que vinieron contra Israel. Serán barridas, y con él el anticristo, que será también el que ha promovido esta unión de estas naciones, ¿no? Será también destruido el asirio, como le llama la Biblia en varios pasajes de la Escritura, ¿no? Como en Isaías, ¿no? Miqueas me parece también. Entonces este asirio, que viene a ser un nombre que probablemente sea un asirio, o de la región de Siria, va a venir contra Israel liderando un grupo de naciones. Y estará también apoyado por la Unión Soviética, países poderosos, y estará también China ahí. Sea como interpretemos estas profecías de Ezequiel 38, 39 y 40, ¿no? Nosotros estamos seguros que Israel va a tener que afrontar un peligro enorme, ¿no? De naciones que tienen un odio hacia este pequeño país, desde hace mucho tiempo. Por eso, cuando nosotros contemplamos la historia de este país, desde que se fundó en el año de 1948, hemos visto la mano de Dios protegiendo a este pequeño estado de su formación. Nosotros recordamos, por ejemplo, que en el año 1956 el presidente Nasser de Egipto dijo que iba a destruir el Estado judío. Él cerró el canal de Suez para estrangular económicamente a los israelitas, pero de una manera maravillosa Jehová, Yahweh, los protegió, ¿no? Y hubo una guerra en ese año, el año 56, donde Nasser, como otros países, ¿no?, árabes, se unieron para barrer a Israel y mandarlo al mar. Y vemos que, a pesar de que recién estaban haciendo como nación y tenía muy poco ejército, logró vencer nada menos que Egipto, que era poderoso, de entre las varias naciones que se unieron, ¿no? Entre ellos estaba también Jordania, ¿no? Entonces, y otras naciones más que se unieron a esta batalla, a esta guerra. Y vemos cómo Israel salió victorioso. En el año de 1967 también pues ocurrió una segunda guerra que se llamó pues la Guerra de los 6 días. En esta guerra que se produjo en el año 67, los israelitas o los israelíes tomaron posesión de la amada Jerusalén y la adjudicaron su territorio que habían recibido por parte de las Naciones Unidas y tuvieron ya el control de Jerusalén. Y así vemos cómo Israel, a través de estas guerras que ha tenido desde que se fundó en el año 48, ha ido ganando territorio, ¿no? Y han logrado salir adelante a pesar de todas estas amenazas. Y esta hay que considerar que estos países árabes
estaban, pues, como les digo, muy bien armados, ¿no? Pero Israel, con su sabiduría, con sus grandes generales, pudieron vencer, pues, a la aviación egipcia, destruir a los egipcios, a los jordanos, a los sirios, destruir sus aeropuertos, sus aviones, de un modo increíble, ¿no? Y como les digo, en ese año pudo crecer en su territorio 4 veces más. Por lo tanto, aquí vemos cómo Dios protege a su pueblo y ha estado protegiéndolo siempre. Y no terminó ahí en el año 37 la guerra, sino que también hubo la guerra del Yom Kippur, ¿no? Que se produjo también en el año, si mal no recuerdo, el año 73, donde naciones árabes también declararon, ¿no? La guerra a Israel, Egipto, Siria, ¿no? En el norte, por la parte sur estaba Egipto, y miles de tanques pues entraron a Israel, y de una manera asombrosa, estos tanques egipcios que habían conquistado parte del territorio, pero en un momento se detuvieron, y también los tanques sirios se detuvieron en las alturas del Golán, en el norte. Ese paréntesis en el ataque enemigo hizo que los judíos contraatacaran y ganaran esa guerra en el año de 1963, la guerra del Yom Kippur. Vemos pues que ahí está la mano de Dios tratando siempre de proteger a su pueblo contra sus enemigos. Y sabemos nosotros que vendrá una última angustia de Jacob, la gran tribulación, donde ya la guerra será de mayor magnitud contra Israel, mayores ejércitos más poderosos, ¿no? Y que podrá involucrar naciones como Rusia, China y naciones tal vez europeas, ¿no? Por supuesto naciones árabes, pero finalmente estas naciones serán destruidas por el Mesías que viene glorioso, según lo leemos en Isaías 14:25, Ezequiel 38:1-23, Zacarías 14:2-17, Apocalipsis 17:12-14. Entonces, pues, el Mesías, nuestro Señor, habiendo ya destruido a sus enemigos, Él va a establecer su precioso reino aquí en la tierra, aquel reino davídico que está suspendido desde el año 586 a.C., y va a establecer su reino en la tierra, donde Él va a reinar con sus elegidos a todo el mundo, a todas aquellas sobrevivientes de las naciones que entrarán en su gobernación, y Él las regirá con vara de hierro. Por lo tanto, debemos siempre admitir que el pueblo de Israel es el pueblo amado de Dios, que Dios no ha desechado a su pueblo y que aún le tiene una predilección, y de ellos pertenece los pactos y las promesas, la ley, etcétera. De ellos es. Dios no ha rechazado a su pueblo que antes conoció. Al contrario, Dios ama a su pueblo por causa de los padres, y Él va a cumplir las promesas que les hizo a los padres, cuando Él, a través del Mesías, venga a establecer su reino de justicia, y tomen los israelitas o los israelíes el control del mundo junto con los creyentes que han sido fieles, junto con los israelitas fieles. Y cuando venga Jesús, aquellos fieles, aquellos judíos que están todavía ciegos por su incredulidad, verán al Señor, creerán y harán un pacto con el Señor, y pondrá el Señor sus leyes en su corazón, para que ellos puedan amar y servir al Señor con el corazón, no con corazón de piedra, sino con corazón, digamos, de carne. Puedan ellos amar a Dios de verdad cuando ya lo vean, cuando vean a su Salvador, cuando los libre de toda esta amenaza que subsiste todavía para este pueblo. Por lo tanto, aquellos que dicen que el Señor ya no trata con Israel y no tiene ningún pacto que cumplir con ellos, están mintiendo. El pueblo de Israel, los judíos, siempre iban a la delantera. Ellos iban siempre, digamos, son los predilectos de Dios. Es lo que dice la Escritura. Nosotros somos añadidos a ese pueblo por la fe en Abraham también, y estamos dentro de esa comunidad escogida, ¿no? del Israel de Dios, ¿no? Y entonces tendremos el derecho también de participar en la gobernación mundial del Mesías. Por eso es que entendemos nosotros el odio existente a Israel. Todo gira alrededor de Israel. Israel es la manzana de discordia.
y el peligro de una guerra nuclear justamente por la existencia del Estado de Israel y por el odio de las naciones enemigas que se están armando hasta los dientes para borrarlos del mapa. Esa es la realidad. Por lo tanto, no podemos cegarnos y decir, no, Israel ya no tiene ni parte ni suerte en planes de Dios, al contrario. Estamos viendo que Israel, la nación de Israel, sigue jugando un papel importantísimo en los planes de Dios. Y tenemos que amar a este pueblo, amar y bendecir a este pueblo y no maldecirlo. Pues, al contrario, tenemos que bendecir a este pueblo. Y de ellos vendrá la bendición también del mundo. Los pactos que Dios hizo, Dios, con este pueblo, con estos fieles, como fueron Abraham, Isaac y Jacob, esos pactos se van a cumplir. Estimados amigos, debemos alegrarnos entonces de que nuestra liberación se acerca, nuestra redención con Cristo cuando venga por segunda vez. Muchas gracias por vuestra amable atención.